Un hombre cuyo apellido es Giglio en una ocasión expresó y dijo: si pudiéramos ver lo que ocurre cuando nosotros oramos, no dejaríamos de orar. Él está diciendo que si nosotros logramos entender o pudiéramos ver lo que ocurre cuando nosotros oramos, nunca dejaríamos de orar. Yo creo que la oración no tan solo es un pilar, sino una de las disciplinas más importantes de la vida cristiana. Cada creyente debe tener una vida de oración. No es simplemente orar cuando hay momentos difíciles, no solamente orar en caso de los ministros como nosotros, orar cuando vamos a predicar, cuando vamos a dar una enseñanza, sino que en todo tiempo nosotros debemos orar. Creo que quizás estamos muy relacionados a la dinámica de conocer una definición sencilla de lo que es la oración. Y en la sencillez de ella o la definición de ella, podemos reconocer que la oración es hablar con Dios. Y sí, por mucho tiempo hemos aprendido y escuchado, y la manera que le podemos expresar a otros y enseñarle a otros cómo deben orar o qué es orar, siempre terminamos diciéndole: orar es hablar con Dios, tan sencillo como cuando usted habla con una persona. Y eso es correcto, pero para mí es importante dejarle saber que la oración va mucho más allá de nosotros hablar con Dios. La oración crea algo tan extraordinario en la vida del ser humano a tal punto que en el siglo X, la persona la cual se consideraba que oraba mucho o la persona que más oraba era una persona muda. O sea, usted dice: ¿cómo es Charlie? Es una persona muda. Entonces esta persona muda se consideraba que ella, persona, valga la redundancia, en el siglo X, que era la persona que más oraba. Explícame eso, ¿cómo es posible? Es que nosotros debemos comprender que la oración no tan solo se basa en que nosotros vamos a estar hablando y hablando y hablando, sino que hay momentos donde nosotros también vamos a escuchar. Ahora bien, en la oración podemos encontrar, y antes de entrar de lleno a lo que quiero enseñarles hoy sobre lo que es la oración y lo que causa la oración en la vida de cada uno de nosotros, cuando nosotros oramos y dentro de la oración hay intercesión. Hay intercesión. En una ocasión el apóstol Pablo le habla a los filipenses y les dice: por la oración de ustedes y la suministración del Espíritu, esto va a resultar en mi libertad. Él está diciendo: ustedes están intercediendo por mí. Yo estoy preso, estoy pasando un momento complicado, pero ustedes están orando por mí. Y como están orando por mí, y sumado a eso, a la suministración, a las fuerzas renovadas a causa del Espíritu Santo, esto va a redundar y va a terminar en mi libertad. Y eso es interceder. Tenemos que también poder observar que el Espíritu Santo un día dice que intercedió por nosotros con gemidos indecibles. Y hay momentos donde nosotros no sabemos qué hablar, no sabemos qué decirle al Señor cuando tenemos un espacio de oración, pero qué lindo saber que también el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando estamos en el proceso de la oración y no sabemos qué decir. Ahora bien, quiero definirle lo que es la intercesión. La intercesión es encontrarse con alguien en un lugar íntimo. ¿Para qué? Para decirle o para presentarle a una persona. ¿Para qué? Para buscar ayuda de alguien, para que una persona pueda recibir ayuda. Nosotros nos encontramos con Dios en ese espacio íntimo para pedirle a Dios por una persona, por una cosa o algo, lo que usted quiera pedirle. Y es donde vamos al Señor y decimos: Señor, yo sé que yo necesito, pero en esta ocasión yo me voy a echar a un lado y yo te voy a pedir por otra persona. Yo te voy a pedir por aquel que está pasando por un momento complicado y te voy a pedir para que lo ayudes. Eso es interceder. Mirar lo que otro está viviendo, echarnos al lado para que el Señor tome acción y pueda ayudarle a personas que están pasando por un momento complicado. Ahora bien, no tan solo en la oración encontramos intercesión, sino que también en la oración vamos a encontrar que nosotros elevamos un clamor en medio de nuestra oración. ¿Qué es un clamor? El clamor es cuando nosotros gritamos. El clamor significa llamar a alguien, es gritar, es pedir auxilio, es pedir socorro. Y cuando nosotros clamamos a Dios, estamos hablando que lo hacemos desde un aspecto proactivo. Cuando usted clama, usted no está muy pasivo en el clamor, en medio de la oración. Cuando decimos vamos a clamar ahora, usted va a comenzar a orar fuertemente en ese grito, en ese pronto auxilio, Señor, que necesitamos para nuestras vidas, en ese gritar, en ese auxilio, ese socorro que le estamos pidiendo a Dios ante cualquier eventualidad, sea por otro o sea por cada uno de nosotros. Permítame dirigirle a Jeremías capítulo 33, verso 3 del profeta. Él dice: bueno, podemos conocer quizás esta cita: y se clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas ocultas que jamás has conocido, etc. Y cuando nosotros analizamos el pasaje específicamente del capítulo, obviamente 33, verso 3,
podemos ver que el contexto de este pasaje, a veces utilizamos este pasaje para hablarlo como un pasaje de manera muy romántica, muy excitados quizás por decirlo de una forma. Decimos, no, que Dios te va a mostrar grandes cosas, que Dios va a hacer cosas extraordinarias, cosas que tú no has visto, las vas a ver. Y a veces somos muy apasionados cuando utilizamos este pasaje bíblico y esta cita bíblica como tal. Pero miremos el contexto, Jeremías está preso. Jeremías está preso y Dios no le está hablando a un pueblo que está cautivo en Babilonia por medio del profeta. Dios le está hablando al profeta y diciéndole al mismo profeta, al mismo líder que está preso, le está diciendo, ¿sabes qué? Clama a mí, yo te voy a responder. Clama a mí, porque el clamor, ¿tú sabes lo que hacen las promesas de Dios en la vida de nosotros? Aceleran nuestras oraciones. Las promesas de Dios, cuando tú sabes que Dios prometió, cuando tú sabes que Dios es fiel, cuando tú sabes que Él es fiel y que lo que Él promete, Él cumple, lo que hacen las promesas de Dios en nuestra vida es acelerar nuestras oraciones, creyendo que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Ahora bien, Él está preso, Dios le está diciendo al profeta, clámame, es a ti que te está hablando. Qué difícil es que Dios, como podría decir, que Dios te mande a hacer algo cuando tú eres el que necesita. Y que Dios te diga a ti, tú eres el líder, tú eres el ministro, tú eres el pastor, tú eres aquel que estás a cargo de una población y que Dios te diga a ti, ¿sabes qué? A ti mismo te estoy diciendo que clames no por tu liberación, que clames por el dolor de otro, que clames por la liberación de otro, que clames por las promesas de otro y tú estás preso. Qué difícil es decirle, Señor, ¿cómo es posible que estoy viviendo este momento tan complicado en mi vida y me estás diciendo, yo estando preso en dolor, en sufrimiento, que tú me llames a mí a que yo comience a clamar por otros? Y así mismo Dios hace con nosotros. Estás pasando por el momento complicado, valga la redundancia, y Él te dice a ti, en medio de tu proceso, ponte en la posición de otros, clama por el dolor de otros, clama por el pueblo. Y es duro, y es difícil, pero ese clamor es como el Señor te está diciendo, grítame, grítame, y yo lo voy a hacer por tu familia, grítame, y yo lo voy a hacer por tus hijos, grítame, yo lo voy a hacer por tu nación, grítame, yo lo voy a hacer por tu comunidad, clama por ellos, olvídate de ti por un momento, y en medio de la oración vamos a tener que reconocer, echarnos una vez más a un lado en nuestro proceso. No es que Dios se está olvidando de nuestras situaciones, pero en esa ocasión, en el peor momento de tu vida, Dios te está diciendo, grítame, pide socorro, pide auxilio y yo te voy a ayudar. Y yo te voy a ayudar. Y qué maravilloso es poder ver y saber que Dios se glorifica aún en medio de nuestros procesos. Pero también no tan solo en la oración hay momentos donde intercedemos, hay momentos donde clamamos, pero también en la oración hay momentos donde nosotros vamos a hacer silencio. Así como en la música hay periodos de silencio, de igual manera hay silencios en la oración. Y es aquí donde yo quiero enseñarle algo hermoso que lo puedas llevar en tu corazón y en tu vida, que lo puedas tomar, y si te gusta tomar apuntes, puedas tomar apuntes sobre lo que le voy a compartir de la oración. Tengo que dirigirme a Mateo capítulo 6, los versos 5 al 7. Y el verso 5 lee así: y cuando ores no seas como los hipócritas. No seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estos líderes de aquel entonces les gustaba en cierto modo orar en las plazas. Estamos en una plaza, estamos aquí en una plaza. A ellos les gustaba orar en las plazas, les gusta que los vieran. ¿Sabes qué? Siempre estaba la hora de la oración. Y en mi investigación y en mi estudio pueden conocer algo, y es que estos hombres o estos líderes religiosos, es el porqué, una de las razones por el cual Jesús le dice esto, es que ellos trataban de medir el tiempo para que la hora de la oración le diera en la plaza para que la gente lo viera. Esos son hombres que no se encuentran con Dios. Dios no los está escuchando. Son hombres que están siendo vistos por los hombres, pero no están siendo escuchados por el Señor. Y a veces cuando estamos buscando de tratar de impresionar con nuestras oraciones, de tratar de que la gente nos vean y nos tilden de más espirituales, cuando realmente no necesariamente la oración va a medir cuán espiritual eres o no, simplemente porque la oración no se trata de las palabras que utilizamos, la oración se trata del corazón que cada uno de nosotros tenemos. Es el corazón que rendimos a los pies de Cristo. Y entonces estos hombres, Jesús está en cierto modo hablando de un grupo que está buscando la forma de que la hora de la oración le den la plaza para que la gente los vea. Pero están muy lejos y desconectados del Señor. No están hablando con el Señor. No se están encontrando con el Señor. Dios no los está escuchando. Lo están viendo, que los hombres los están viendo. Entonces a ellos les gusta que el público
sea aquellos quienes puedan estar escuchándolos o viéndole, pero no era el Señor. No era el Señor el que estaba allí. Y nosotros debemos procurar en cierto modo que cuando vayamos a orar, nuestra audiencia sea Dios y no la gente. Los espacios públicos tienen su lugar. No hay nada malo con orar en espacios públicos. Eso no es problema. El problema es cuál es el corazón tuyo cuando quieres orar en público. ¿Quieres impresionar o quieres conectarte con Dios? ¿Quieres tener un tiempo de intimidad con el Señor? Eso va a depender de cada uno de nosotros. Y no podemos hacer como los hipócritas que les gusta orar de pie para que digan, wow, qué elocuencia en tu oración. O qué lindo tú oras cuando estás en las plazas, cuando tu audiencia es el público y no es el Señor en tu vida. Ahora bien, Adam Clark decía, la oración requiere más de nuestro corazón que de las palabras. Y Charles Spurgeon decía, mira, si los profetas de Baal le clamaban a su Dios y no había respuesta. Aquellas personas en Éfeso le oraban a la diosa Diana de los Efesios y ¿sabes qué? No había respuesta. Entonces se trata de reconocer que en cada uno de nosotros, cuando oramos a Dios, podemos encontrar respuesta en el Dios en el cual nosotros clamamos. ¿Y sabes qué? Decía Charles Spurgeon, hay oraciones imperantes que no necesariamente son oraciones extensas, pero cortas que impactan y hacen cosas extraordinarias. No es el peso de nuestra oración, no es la longitud de nuestra oración. Se trata más de lo que realmente puede hacer unas cortas palabras, unas palabras sencillas que crean de gran impacto. Recuerde que cuando usted ora con el corazón, la oración abre el cielo con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Como bien le dije, le oraban a la diosa Diana y no había respuesta. Le oraban a su dios Baal y no había respuesta. Sin embargo, cuando tú pones tu corazón antes de las rodillas en el suelo, pones tu corazón en el suelo y lo humillas, el Señor va a responder a tu favor. Qué maravilloso poder ver esto. Ahora, en el verso 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, te va a recompensar en público. ¡Qué lindo esto! Me fascina esto. ¿Sabes por qué? Porque aquí el Señor está enseñando, aquí una teología de la oración espectacular. Te está diciendo que cuando tú ores, te encierres en tu aposento. ¿Qué es el aposento? Cuando nosotros analizamos la cultura judía, los hogares que tenían un cuarto con una puerta se consideraba un aposento, porque lo veían como una recámara secreta, un lugar secreto. Si tenía puerta, eso es un lugar secreto. Él dice, entra allí, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Queremos buscar a Dios en todos los lugares, en las campañas, en las vigilias, en los retiros, que no hay problema, lo vas a encontrar si lo buscas de todo corazón. Pero ¿sabes qué? Un hombre decía, Dios está en todo lugar y Dios te está esperando en el mismo lugar donde un día lo dejaste. Y si no vas allí, es dejarlo plantado. Cada vez que te levantas por la mañana y estás más pendiente que tengo que ponchar temprano en el trabajo, que tengo que preparar mi café, que tengo que hacer aquello, la puerta sigue abierta y Dios diciéndote, hijo, hija, ¿por qué no te detienes un momento? ¿Por qué no te organizas y vienes al lugar donde siempre te he esperado? Andas buscándome por otros lugares, pero yo sigo estando en el mismo lugar. Ve al aposento, cierra la puerta en un tiempo íntimo con el Señor y habla con Él. Habla, clama, intercede, ruégale, grítale, dile, Señor, aquí estoy, te necesito. Ve al lugar de la recámara secreta donde el Señor te está esperando. El aposento alto es hablar del uperón. Es un cuarto que quedaba en una casa, pero quedaba arriba y también se consideraba un lugar para hospedar personas, huéspedes, y para un lugar también secreto. Pero este cuarto, esta recámara, el lugar que preparaste para encontrarte con el Señor, debes volver a Él una vez más. Y el verso 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería obviamente serán oídos. Las pologias, las muchas palabras. Estas personas utilizaban muchas palabras. ¿Sabes para qué? Con vanas repeticiones. Y las vanas repeticiones se definen, para que usted lo entienda, en castellano, en arroz y habichuela. Como diría mi amigo José Luis, sencillo, es hacer bla, bla, bla. Esas son las vanas repeticiones. Pero está diciendo que esta gente usa muchas palabras, las pologias, y lo hacían para dos cosas. Número uno, cuando los gentiles usaban muchas palabras, trataban de cambiar la voluntad de un Dios. Número 2, lo hacían para poner al tanto a su Dios. Y usted no tiene que utilizar muchas palabras ni mucho menos para cambiar la voluntad de Dios, ni mucho menos para decirle, Señor, te voy a poner al tanto de lo que está pasando. Dios sabe
Claro, yo no estoy diciendo que usted va a decirle, Señor, mira por lo que estoy viviendo, mira por lo que estoy pasando. Usted puede hacerlo. Simplemente que no hay que ponerlo al tanto en ese contexto y mucho menos de tratar de cambiar la voluntad de Él para nuestras vidas, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para con cada uno de nosotros. Entonces, bien decía Pablo en la epístola a los Corintios capítulo 14, verso 15, oren en el Espíritu, pero oren con entendimiento. La palabra entendimiento es nous, es intelecto, es conocimiento, pero tiene una raíz que se llama ginosco. Y ginosco significa un entendimiento o conocer por una experiencia íntima. O sea, te está diciendo, ora en el Espíritu, pero ora entendiendo y sabiendo por medio de una experiencia íntima por qué estás haciendo esto. Ahora tengo que ir. Cuando Jesús sigue hablando en Mateo capítulo 6, sigue más abajo, dice, ahora oren así. Y esa palabra, oraréis así, o oren así, prousegeste o proseuge, y que son tres raíces griegas que rápidamente se las voy a compartir. Esa palabra, cuando Jesús propone la manera en que debemos orar, tiene tres raíces griegas, y la primera raíz griega es pro, y la raíz pro es hallar la identidad o a tener un tiempo de intimidad. Te está diciendo que cuando tú oras, tienes un tiempo de intimidad con el Señor. Y ese proceso de intimidad se da en el corazón del hombre. O sea que cuando tú oras, entras en un tiempo íntimo en tu corazón y comienzas a adquirir el carácter de Jesucristo. Mira qué lindo. Por eso dije, orar es mucho más que hablar con Dios. Orar es mucho más que usar muchas palabrerías. Orar es que en un tiempo íntimo vas a ser cambiado, vas a adquirir el carácter de Cristo, el temperamento se hereda, el carácter se desarrolla. La segunda raíz es eu, de eurisco, que significa hallar la transformación. Cuando usted ora en un proceso íntimo, una dinámica íntima, adquieres el carácter de Cristo, pero eres transformado y santificado. Y la última raíz es G, de Haris, que significa gracia. Es la máxima condecoración que un rey le daba a un soldado cuando ganaba una batalla y le decía, siéntate en una silla semejante a la mía, y ahora en esta silla que es igual a la mía te voy a dar. Ahora levántate y cuéntale a tu familia lo que un rey te dijo un día. Jesús te está diciendo, yo te voy a sentar en una silla como la mía, te voy a decir lo que hice y te voy a decir quién soy. Corre a tu familia, corre al mundo y cuéntale. Pero también Haris, gracia, significa es vivir la vida de Dios en Cristo Jesús. O sea, que Jesús está diciendo que cuando ores así, te está diciendo, ora de tal forma que tengas un encuentro íntimo donde adquieras mi carácter, eso es orar, donde seas transformado y santificado en una experiencia donde vas a vivir mi vida, donde vas a vivir mi vida. Eso es orar. De eso se trata la oración. En una ocasión le preguntan a una mujer, ¿qué tú ganas con orar? ¿Qué tú ganas orando a Dios? Bueno, ella dijo, yo no gano nada, yo pierdo muchas cosas. Pierdo la arrogancia, someto el pecado, quito los temores, pierdo muchas cosas. Ahora quiero decirte a ti que cuando tú oras estás perdiendo muchas cosas, pero no necesariamente perder te hace daño. Al contrario, perdiendo se gana. Till dawn.